Cuando el médico da un diagnóstico que te conmueve, ¿cómo sería apoyarte en la fuerza que Jesús promete, en lugar de caer en la desesperación durante esas noches en que la ansiedad te mantiene despierto, recordando errores del pasado? ¿Cómo podrían las palabras de Cristo silenciar una voz que te llama víctima? Cuando ese amigo cercano te traicionó y te sentiste destrozado, ¿te preguntaste alguna vez cómo te ayudaría Jesús a levantarte sin amargura? Si un ser querido se aleja y tu corazón se siente destrozado, ¿podría el ejemplo de perdón y perseverancia de Jesús realmente enseñarte a amar de nuevo sin quedarte destrozado? Esta no es una colección de dichos bonitos, es el modelo de resiliencia que enseñó quien enfrentó la traición, la burla, el dolor e incluso la muerte, y aún así, nunca flaqueaste. Después de ver esto, nunca volverás a ser el mismo, porque escondida en las enseñanzas de Jesús está la fuerza inquebrantable que has estado buscando. Descubrirás lo que te ha estado esperando todo el tiempo, cómo levantarse, cómo perseverar, cómo vivir con fuerza incluso cuando el mundo intenta quebrarte. Antes de profundizar, permítanme una pausa. Si este tipo de enseñanza despierta algo en ustedes, es por eso que existen las historias profundas de la Biblia. En este canal, profundizamos más allá de lo superficial. Inspiración. Hemos recorrido Romanos, Isaías, Salmos, Proverbios, las Beatitudes, todo con la misión de acercarte al corazón de Dios. Y si quieres explorar estos viajes sin publicidad, puedes encontrar la biblioteca completa en nuestro sitio web. También hemos convertido algunos de nuestras enseñanzas más poderosas en ebooks, para que puedas llevarlas contigo, estudiarlas y dejar que moldeen tu vida día a día. Todo lo que necesitas está en la descripción a continuación. Comparte esto con alguien que se sienta débil ahora mismo, porque juntos no solo aprendemos historias, sino que también aprendemos a mantenernos firmes. Dicho esto, adentrémonos en la fuerza de Jesús. Si buscamos resiliencia, debemos comenzar donde Jesús comenzó, desde los cimientos, porque la fuerza nunca se construye en la tormenta, se revela en la tormenta, y por eso Jesús contó una de sus parábolas más conmovedoras: el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el hombre necio que la construyó sobre la arena. No estaba contando un cuento infantil simpático, estaba dando la alarma sobre la esencia misma de tu vida. Imagina la escena: brilla el sol, el suelo está seco, y dos hombres empiezan a construir. A primera vista, las casas parecen iguales, los muros se levantan, los techos están colocados, las ventanas relucen. Los vecinos incluso podrían decir que el hombre en la arena era listo. Terminó más rápido, se esforzó menos, y tuvo una vista que el otro hombre no pudo ver. Pero entonces llegó la lluvia, no solo una llovizna. Jesús dice que cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, y los vientos soplaron y golpearon esa casa. De repente, los cimientos quedaron expuestos. Una casa se mantuvo en pie, la otra se derrumbó con el choque que resonó en el valle. Esa es la imagen de la resiliencia, y la pregunta de Jesús se cierne sobre nosotros. ¿Cuál es tu fundamento? Seamos realistas, las tormentas no son opcionales. El diagnóstico llegará, la traición llegará, la pérdida llegará, la ansiedad llegará, y en ese momento no estarás a la altura de tus intenciones, caerás al nivel de tus cimientos. Por eso Jesús no dijo si llega la tormenta, dijo cuándo llegue la tormenta. La única variable es si construiste sobre roca o arena. Ahora conectemos esto con nuestro mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo vidas sobre la arena sin siquiera darnos cuenta? Construimos carreras profesionales, asumiendo que un sueldo estable nos protegerá. Construimos relaciones esperando que la gente nunca nos abandone ni nos falle. Construimos sobre la salud convencidos de que nuestros cuerpos nos sostendrán para siempre. Pero cuando una pandemia azota el mundo, cuando los mercados, cuando se desploman, cuando los matrimonios se fracturan, cuando la enfermedad ataca, la arena se mueve y la casa tiembla. Pero aquí está la dura verdad: las tormentas no crean debilidad, la exponen. Por eso Jesús dijo: la resiliencia comienza antes de la tormenta. La fuerza no es lo que buscas con ahínco en tiempos de crisis, es lo que construyes en la calma. Piensa en tu vida diaria. ¿A qué te aferras antes de que se arreglen los vientos? ¿Te saturas de las escrituras o te desplazas sin parar, alimentando tu alma con el vacío? ¿Oras cuando el cielo se despeja o solo cuando azota el trueno? ¿Caminas en comunidad ahora
¿O esperas a ahogarte para pedir ayuda? El constructor sabio cavó hondo antes de la tormenta. Hizo el trabajo lento y oculto que nadie aplaudió. Pero cuando las aguas subieron, su casa se mantuvo en pie mientras otros se derrumbaron. Y aquí es donde Jesús nos confronta más directamente. Dijo: la diferencia entre los sabios y los necios es esta: todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica. La práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Entendiste? La roca no escucha, sino que obedece. Mucha gente escucha las palabras de Jesús, subrayan versículos, comparten citas, asienten con la cabeza en la iglesia, pero a menos que las palabras se vivan, son arena. Solo la obediencia construye roca. Así que déjame preguntarte, ¿qué te ha estado diciendo Jesús que has tardado en obedecer? ¿Qué mandato has excusado? ¿Qué convicción has silenciado? ¿Qué susurro has ignorado? Porque cada vez que escuchas y no actúas, estás poniendo ladrillos sobre arena, y cada vez que escuchas y obedeces, incluso cuando cuesta, estás poniendo ladrillos sobre roca. Por eso algunos creyentes soportan las pruebas con paz sobrenatural, mientras que otros se desmoronan ante presiones menores. No es suerte, no es personalidad, es fundación. Uno pasó años obedeciendo silenciosamente a Jesús, construyendo una fuerza invisible. El otro rozó la superficie, tratando la fe como inspiración, en lugar de como construcción. La tormenta reveló la posición, la diferencia, y hazlo personal. Si la tormenta azotara mañana, ¿mantendría tu fe? Si perdieras tu trabajo, ¿caerías en la desesperación o confiarías en Jehová Jere para que te provea? Si llegara el diagnóstico, ¿se derrumbaría tu casa o descansarías en la promesa de que nada podrá separarte de su amor? Si la traición te rompiera el corazón, ¿te hundirías en la amargura o encontrarías resiliencia en el perdón? La tormenta vendrá. La pregunta es, ¿sobre qué has construido? Jesús no promete una vida fácil, promete una vida sólida. La resiliencia no se trata de evitar las inundaciones, se trata de ser inquebrantable cuando surgen, y esa vida inquebrantable está disponible, pero solo si empiezas a excavar ahora, excavando en su palabra, excavando en oración, profundizando en la obediencia. Así que este es el reto: no esperes a que la tormenta se agrave, construye ahora. Pon roca bajo tus pies, obedece incluso los pequeños empujoncitos de su espíritu, porque la resiliencia no se forja en el momento del impacto, se forja ladrillo a ladrillo en la quietud. Lugares de fidelidad diaria. La roca está lista, la tormenta se acerca, la decisión es tuya. La casa construida sobre la roca es inquebrantable ante la tormenta. Pero ¿qué sucede cuando la tormenta no solo te rodea, sino que está dentro de ti? Cuando el miedo te aprieta el pecho, cuando la desesperación susurra más fuerte que la esperanza, cuando el peso de lo desconocido se siente insoportable, es en este lugar donde Jesús pronunció palabras que deberían resonar como un trueno en nuestras almas. Ánimo, yo he vencido al mundo. Imaginen la escena, el aposento alto, la noche antes de la cruz. Jesús acababa de lavar los pies a sus discípulos, desenmascarar al traidor que estaba entre ellos y decirle a Pedro, el más audaz de todos, que lo negaría 3 veces antes del amanecer. La atmósfera es densa, electrizante de miedo. Presienten que algo terrible se avecina, pero no pueden identificarlo. En esa densa oscuridad, Jesús no dice, anímate, no será tan malo. Dice lo contrario. En este mundo, tendrás problemas, no tal vez, no sí, tendrás problemas, y luego añade las palabras que dan un vuelco a la noche, pero anímate, he vencido al mundo. Haz una pausa y deja que eso se asiente. Jesús aún no había ido a la cruz, los clavos aún no habían. Le traspasó las manos, la piedra aún no había sido removida, y aún así habló en pasado. He vencido. ¿Por qué? Porque su victoria no era una posibilidad, era una certeza. El peor día del infierno ya era el triunfo garantizado del cielo. Ahora, piensen en tu vida. ¿Con qué frecuencia esperas ver la victoria antes de creer que es real? ¿Esperas a que el diagnóstico mejore antes de descansar? ¿Esperas a que llegue el trabajo antes de respirar? ¿Esperas a que la relación sane antes de volver a tener esperanza? Pero Jesús te habla, tu problema antes del resultado, y dice, ánimo. El coraje no surge de que las circunstancias cambien, proviene de saber que el resultado ya está escrito. Por eso muchos vivimos aplastados por el miedo. Intentamos encontrar coraje en la fuente equivocada. Buscamos titulares de noticias,
para los mercados financieros, los líderes políticos, la estabilidad social, y cuando ellos se tambalean, nosotros también. Pero Jesús no dijo, ánimo, el mundo se calmará. Dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Tu valentía no está ligada a el caos que te rodea, está ligado al Cristo que llevas dentro. Hagámoslo personal. ¿En qué tormenta te encuentras ahora mismo? ¿Dónde está el problema que sientes que te va a ahogar? Quizás te quedas despierto por la noche recordando fracasos, o te desplazas interminablemente por las noticias que te llenan de pavor. Tal vez sea el dolor de la traición, o el peso incesante de las facturas que se acumulan, o el silencio consciente de las oraciones sin respuesta. Escúchalo susurrar en ese momento. Ánimo, lo he superado, y observa lo que no dice. No dice, promete que los problemas desaparecerán. No promete un camino sin dolor, se lo promete a sí mismo, promete su victoria sobre cada oscuridad que enfrentes. Eso significa que cuando la enfermedad ataca, te aferras a quien conquistó la muerte. Cuando la ansiedad arrecia, te aferras a quien, llamado príncipe de paz. Cuando el rechazo te rompe el corazón, te aferras a quien fue despreciado, y sin embargo, resucitó. Piensa en historias modernas. Una mujer diagnosticada con cáncer terminal que aún irradia paz, porque conoce la muerte. Ya ha sido derrotado. Un hombre que pierde su negocio, pero se niega a ceder a la amargura, confiando en que Cristo ya ha escrito el capítulo final. Un joven creyente en una nación perseguida, de pie sin temor ante los muros de una prisión, porque sabe que el mundo puede encadenar su cuerpo, pero nunca su alma. Estos son testimonios vivos de las palabras de Jesús. Ánimo, pero no pasemos por alto el mandato que aquí se esconde. Jesús no dijo, espera hasta que sientas valor. Dijo, tómalo. El coraje no es una emoción que surge a la deriva, es una decisión, una elección de aferrarse a su victoria, incluso cuando todo lo demás grita derrota. Tener valor es aferrarse a su promesa como a un salvavidas y negarse a soltarla. Así que déjame preguntarte, ¿dónde necesitas tener valor hoy? No mañana, no cuando las cosas mejoren. Hoy en el consultorio médico, en el tribunal, en el aula, en el dormitorio, donde las lágrimas caen sin ser vistas. Elegirás la valentía no porque te sientas fuerte, sino porque Cristo es victorioso. Jesús nunca prometió una vida así, pero prometió un corazón inquebrantable. Prometió que ninguna tormenta, ninguna traición, ninguna enfermedad, ninguna pérdida tendrá la última palabra porque Él ha vencido. Y cuando te aferras a Él, su victoria se convierte en tu resiliencia. Así que escucha sus palabras de nuevo en tu corazón. Medianoche en este mundo. Tendrán problemas, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. La tormenta es real. El problema es seguro, pero también lo es el triunfo, y la victoria ya se ha ganado. Si Jesús les dijo a sus discípulos que, anímate porque Él había vencido al mundo, entonces la siguiente pregunta nos apremia. ¿Cómo vivimos con esa valentía cuando el miedo grita más fuerte que la fe? ¿Cómo silenciamos las implacables olas de ansiedad que azotan la mente? Aquí es donde Jesús se acerca más como si susurrara directamente a tu pecho. No se turben, crean en Dios, creen también en mí. Imagina la habitación de nuevo. Los discípulos están conmocionados. Su maestro ha hablado de traición, de muerte, de ir a donde no pueden seguirlos. El aire está cargado de temor, y en ese momento Jesús no desestima su miedo. No dice, no hay de qué preocuparse. En cambio, habla de la condición de sus corazones. No se turbe su corazón, sabía que la tormenta afuera rugiría, pero también sabía que el mayor peligro era la tormenta interior. No es esa la verdad de la vida, no es solo lo que nos sucede lo que nos destroza, es lo que sucede en nosotros. El diagnóstico no se trata solo del cuerpo, se trata del miedo que te quita el aliento por la noche. La traición no se trata solo de lo que hicieron, se trata de la amargura que envenena tu alma. Las facturas sin pagar no son solo números, son pesos que aplastan tu paz. Y Jesús, con esa voz tierna pero penetrante, nos dice, puede que no controles la tormenta exterior, pero puedes elegir qué gobierna en tu interior. Seamos realistas. La ansiedad es una epidemia en nuestra generación. Los titulares anuncian desastre, las redes sociales amplifican los miedos de todos, el silencio es raro, y la paz parece un lujo que solo encuentran los afortunados. Y en medio de esto, Jesús no da una sugerencia, sino una orden. No se turben. ¿Pero cómo?
Observen su respuesta. Creen en Dios. Creen también en mí. En otras palabras, los problemas no se silencian con el control ni con la negación, sino con la confianza. La confianza es el arma que rompe el control de la ansiedad. Piensa en Pedro hundiéndose bajo las olas. El viento era fuerte, el agua fría, su fe flaqueaba, pero en cuanto fijó la mirada en Jesús, caminó. ¿Qué cambió? No fue la tormenta. La tormenta arreció. Lo que cambió fue su enfoque. Su corazón pasó del caos a Cristo. Esa es la clave. Tu paz no depende de lo que cambia a tu alrededor. Depende de a quién miras en tu interior. Permíteme preguntarte, ¿dónde están tus ojos ahora mismo? ¿En la tormenta o en el Salvador? ¿En las noticias o en la palabra? ¿En tus fracasos o en su fidelidad? Porque cualquier cosa que mires se hace más fuerte en tu alma. Y Jesús te invita a alzar la mirada. No solo. Di, no se turben. Añadió, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar. ¿Ven su lógica? La paz no surge de fingir que este mundo es seguro, sino de saber que este mundo no es el fin. La ansiedad se encoge cuando la eternidad se expande. El informe médico se siente más pequeño cuando recuerdas que te espera un cuerpo sanado y resucitado. El dolor de la traición se desvanece. Cuando recuerdas que hay una habitación con tu nombre en la casa del Padre, los problemas de hoy pierden su control. Cuando tu corazón ve el eterno mañana. Pero aquí está el truco. Debes elegirlo. Jesús dice, no lo dejes. Eso significa que la ansiedad intentará entrar, el miedo llamará, la preocupación presionará, pero tienes la autoridad para decidir que entra. Es como un guardia a la puerta de tu corazón. Dejarás que los problemas entren y se apoderen de ti, o dirás, no, Cristo es el Señor aquí, no tú. Esto no significa que la ansiedad no atacará. Lo hará. Pero la resiliencia no es no sentir miedo nunca. Es negarse a ceder ante el miedo. Las llaves de tu corazón. Es decir, sí, siento las olas, pero no me ahogaré. Sí, escucho las mentiras, pero elijo creer su verdad. Pienso en una joven que conocí que llevaba un dolor indescriptible tras perder a su hijo. Me dijo, todos los días, el miedo intenta sofocarme, pero cada mañana, pongo mi mano en mi pecho y susurro, no dejes que tu corazón se turbe, confía en él, y poco a poco, la paz triunfa. Eso no es negación, eso es guerra. Así que, permíteme inculcar esto en tu vida. ¿Cuáles son las voces específicas que te perturban el corazón ahora mismo? La mentira que no eres suficiente, el miedo a no recuperarte nunca, la ansiedad de que el mañana se derrumbe. ¿Qué pasaría si te levantaras y dijeras, ya no eres el que gobierna mi corazón, Cristo lo es, porque la resiliencia comienza con esa declaración, Jesús. El mandato no es imposible, es una invitación a confiar, a enfocarnos, a alzar la mirada, a anclar nuestro corazón, no en lo que vemos, sino en quién es Él. Así que, permítanme dejarles de nuevo con sus palabras, que resuenan a través de los siglos, abriéndose paso entre el ruido del caos actual. No se turben sus corazones. Creen en Dios, creen también en mí. Las tormentas rugirán, el miedo llamará, pero su corazón no tiene por qué ser víctima. Pueden silenciar la angustia aferrándose a la uno que es más grande que todo el caos. Si la paz se encuentra al negarse a dejar que tu corazón se turbe, ¿qué sucede cuando la misma tormenta vive en tu pecho? Esta vez no es miedo, sino traición. ¿Qué haces cuando alguien en quien confiabas te apuñala por la espalda? Cuando las palabras, los pensamientos que debían protegerte, fueron distorsionados para herirte. Cuando el mismo amigo que una vez te prometió lealtad se alejó, el corazón se encoge y el alma clama, ¿cómo podré volver a levantarme? Jesús responde con una orden que parece casi imposible. Te lo digo, no 7 veces, sino 70 veces. 7, perdona. El contexto es crudo. Pedro, audaz y práctico, se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o hermana que peca contra mí? 7 veces, al fin y al cabo, era generoso, más allá de las expectativas culturales, más allá de la paciencia humana. Pero Jesús explota el cálculo de Peter. No 7, sino 70 por 7. En otras palabras, el perdón no tiene límites. Detente un momento. Esto no es una sugerencia, es una orden. Y va en contra de todos nuestros instintos, porque el perdón se siente como debilidad, ¿no? Se siente como dejar a alguien libre, como si su traición ya no importara. Pero Jesús le da la vuelta a la situación.
El perdón no es debilidad, es la puerta a la libertad. Piénsalo así. La falta de perdón es una prisión donde encierras a alguien, pero cuanto más tiempo tienes las llaves, más te das cuenta de que eres tú quien está tras las rejas. La amargura persiste, la herida se niega a sanar, la traición se convierte en tu identidad, y cada noche repites la ofensa como una película que no puedes apagar. El perdón entonces no es. Se trata solo de ellos, se trata de ti, se trata de romper las cadenas que te mantienen atado. Jesús lo explica con la parábola del siervo implacable. Un hombre, al que se le perdonó una deuda imposible, millones que nunca podría pagar, se da la vuelta y estrangula a otro por un puñado de monedas. La furia del amo arde. ¿No deberías haber tenido compasión de tu consiervo, como yo la tuve de ti? El mensaje es claro. El perdón no es opcional para los perdonados. Pero seamos dolorosamente realistas. ¿Qué traición te ha dejado marcado? ¿Fue tu cónyuge quien rompió el pacto? ¿Un padre que te abandonó? ¿Un amigo que calumnió tu nombre? ¿Un colega que tergiversó mentiras para arruinar tu reputación? Estas no son heridas menores, son profundas. Y Jesús no te pide que niegues el dolor, te pide que lo liberes, no para borrar la justicia, sino para confiarla a solo quien juzga con justicia. Recuerda esto, perdonar no significa reconciliarse con un abusador impenitente, no significa olvidar lo que se hizo, significa negarse a dejar que la amargura escriba tu historia, significa renuncias a tu derecho a la venganza y le entregas el garrote a Dios. Eso es fuerza, no debilidad. Y aquí está la paradoja: cuando perdonas, sanas. El mismo acto de liberar a otro, libera tu propio corazón. He visto a personas cargar con décadas de amargura que los envejeció, los envenenó, los endureció, pero cuando finalmente fueron liberados, sus rostros se suavizaron, sus voces se aligeraron, sus almas se liberaron. El perdón es oxígeno para el alma sofocada. Piensen en el mismo Jesús, traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por los discípulos, burlado por los soldados, crucificado por la multitud a la que vino a salvar. ¿Y qué oró mientras los clavos le desgarraban la carne? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él, en el momento de mayor injusticia, si pudiera liberar a sus ofensores, entonces su espíritu dentro de ti podría empoderarte para hacer lo mismo. Así que déjame preguntarte directamente, ¿a quién sigues encadenando a tu dolor? ¿Quién vive sin pagar alquiler en tu mente, porque la falta de perdón sigue repitiéndose? ¿Ofensa? ¿Qué nombre, al pronunciarlo en voz alta, te llena el pecho de rabia? Ahí es donde Jesús te invita a liberarte, no solo por el bien de ellos, sino por el tuyo. Porque cuanto más lo retienes, más débil te vuelves. En el momento en que libéralo, la resiliencia echa raíces. El perdón no es debilidad, el perdón es guerra, es elegir superar el victimismo, es negarse a dejar que la traición te defina, es la fuerza para volver a levantarte, no porque lo lograron, cierto, pero porque Cristo te hizo libre. Así que aquí está la pregunta: ¿dejarás que la traición te destruya o dejarás que el perdón te fortalezca? Porque 70x7 no se trata de llevar la cuenta, se trata de mantener tu alma libre. Si el perdón te libera de las cadenas de la traición y la siguiente batalla se avecina rápidamente, ¿qué haces cuando sientes que la vida misma intenta ahogarte? Porque la traición es un tipo de tormenta, pero a veces el caos no está en las personas, está en las circunstancias, y está aquí en las oscuras aguas de Galilea. Jesús nos da una de las lecciones más inolvidables: paz, quietos. La escena es cinematográfica. Los discípulos, pescadores experimentados, conocen bien estas aguas. Sin embargo, esa noche, una violenta borrasca azota su barca. Las olas se elevan, más fuerte que su coraje. El viento aúlla más fuerte que sus oraciones. El agua comienza a inundar y el pánico se extiende como un reguero de pólvora. ¿Y dónde está Jesús? Dormido. Mientras la tormenta aúlla, el Hijo de Dios yace con la cabeza sobre un cojín, inmóvil. Aterrorizados, los discípulos lo sacuden para despertarlo. Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa misma oración desesperada? Señor, ¿no ves que mis cuentas se acumulan? ¿No ves que este diagnóstico me está carcomiendo el cuerpo? ¿No ves que mi familia se está desmoronando? No. ¿Te importa? La tormenta ruge y su silencio se siente insoportable, pero entonces se levanta.
La misma voz que creó las galaxias resuena sobre el caos. Paz, quédate quieto. Y al instante los vientos se calman, las olas se aplanan, el mar que amenazaba con devorarlos yace tranquilo como el cristal. Los discípulos, con los ojos abiertos, susurran: ¿Quién es este? Incluso el viento y las olas le obedecen. Ahora, una pausa. El milagro no es solo que Jesús calmó la tormenta exterior, es que les mostró cómo tener paz interior. Fíjense en lo que preguntó. ¿Por qué? ¿Tanto miedo tienes? ¿Aún no tienes fe? La verdadera tormenta nunca fueron las olas, fue su miedo, y esa es la misma tormenta que nos azota hoy. Piensa en tu vida ahora mismo. Quizás tu tormenta sea la incertidumbre financiera, quizás sea la llamada del doctor, quizás sea una relación que se está desmoronando o la ansiedad que te impide descansar. El caos afuera se siente abrumador, pero Jesús te enseña que la paz no espera la calma. La paz comienza cuando confías en quien está contigo en la barca, y aquí está la verdad. Puede que no puedas controlar la tormenta, pero puedes dominar tu corazón. Puedes pararte en medio de las olas rompientes y susurrar: paz, quédate quieto. No porque seas fuerte, sino porque Él está presente. La tormenta es real, pero también lo es el Salvador. Recuerdo haber oído de un padre joven que perdió su trabajo durante la pandemia. El futuro de su familia pareció derrumbarse de la noche a la mañana. El miedo lo acosaba, las noches de insomnio se volvieron rutinarias, pero dijo que un versículo lo sostenía: la paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo da. Cada noche rezaba esas palabras, hasta que poco a poco la tormenta interior se calmó, incluso antes de que llegara el trabajo. Eso es resiliencia, esa es la lección de Galilea, y por eso hacemos videos como este, porque las tormentas son inevitables, y muchos se hunden simplemente porque nadie les enseñó a mantenerse firmes. En Historias Bíblicas Profundas, nos comprometemos a brindarte el ancla de la palabra de Dios para cada tormenta que enfrentes. Por eso, ya hemos repasado Salmos 46, Isaías, Romanos, Proverbios y más, escrituras que muestran la fortaleza de Dios cuando la vida se tambalea. Puedes explorar la biblioteca completa en nuestro sitio web. También hemos creado libros electrónicos para ayudarte a profundizar en estas verdades en tu vida diaria. Esta misión no se trata de llenarte la cabeza con conocimiento. Se trata de llenar tu corazón de resiliencia para que puedas capear cualquier tormenta. Todo lo que necesitas está enlazado en la descripción a continuación. Caminemos juntos a través de las tormentas. Ahora, volvamos a Galilea. Los discípulos creían que la supervivencia dependía de mares más tranquilos, pero Jesús reveló que la supervivencia depende de una confianza más profunda. Por eso, la resiliencia no significa esperar a que terminen las tormentas. Significa aprender a descansar incluso cuando las olas se levantan, a permanecer firmes no porque los vientos se hayan calmado, sino porque su presencia te ancla. Así que déjame preguntarte, ¿qué? ¿Estás en medio de una tormenta ahora mismo? ¿Y qué palabras gobiernan tu corazón? ¿Estás dejando que el caos dicte tu espíritu? ¿O estás infundiendo su autoridad en él? ¿Qué tal si esta noche, en lugar de repetir el miedo, le hablaras en voz alta a tu tormenta? Paz, quédate quieto, porque el mismo Jesús, quien gobernaba Galilea, gobernaba tu corazón hoy. Soplarán los vientos, se levantarán las olas, pero su voz es más fuerte, y si escuchas con atención, incluso en medio del rugido, lo oirás susurrar: no temas, estoy aquí. Si Jesús pudo acallar las tormentas con una palabra, sin duda podría silenciar a todo enemigo, con fuego del cielo. Pero no lo hizo. En cambio, enseñó algo que incluso a sus discípulos les costó aceptar. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. A primera vista, suena a rendición, a debilidad, a una invitación al abuso. Pero este es uno de los mandatos de Jesús más malinterpretados, porque, en realidad, poner la otra mejilla no es cobardía, es una declaración de fuerza superior a la violencia. Imaginen la conmoción en la ladera cuando lo pronunció por primera vez. Su audiencia vivía bajo la opresión romana, los soldados podían atacarlos a voluntad, los líderes religiosos los aplastaban con reglas, la violencia y la humillación eran realidades cotidianas. Y en ese mundo de supervivencia y represalia, Jesús llama a su pueblo a no intensificar la violencia, sino a superarla, a negarse a convertirse en lo que les dolía,
para demostrar una fuerza que ningún puño puede igualar. Analicemos esto. En esa cultura, una bofetada en la mejilla derecha no era solo dolor físico, era un insulto público. Era alguien que decía, «Estás por debajo de mí». Normalmente la víctima lucharía, «No te enfurezcas ni te encojas de vergüenza». Pero Jesús ofrece una tercera vía, ni represalias ni victimismo, sino resiliencia radical. Poner la otra mejilla era mirar a tu opresor a los ojos y declarar, «No puedes definirme, tú, no puedes controlarme, no puedes quebrantarme». ¿Ves el poder en eso? Es la fuerza de negarte a dejar que el pecado de alguien más dicte tu respuesta. Es la resistencia que dice, «No soy tu espejo, no me convertiré en lo que eres». Eso no es debilidad, es desafío aún, un nivel superior. Piensen en el propio Jesús. Cuando los soldados le escupieron, se burlaron de él y le arrancaron la barba. No contraatacó, no porque no pudiera. Le dijo a Pedro que podía convocar legiones de ángeles, pero eligió la moderación, y en esa moderación había un poder que Roma no podía comprender. En la cruz, mientras los clavos le atravesaban la carne, oró, «Padre, perdónalos». La violencia había hecho lo peor, y aún así no se doblegaba ante su ciclo. Esa es la fuerza que va más allá de las espadas. Conectemos esto con nuestra mundo. Quizás te han insultado en el trabajo, te han avergonzado en tu familia, te han humillado en línea. El instinto natural es luchar o huir. Contraataca con palabras más duras que las suyas, o retírate a la amargura. Pero Jesús dice que hay un camino mejor. No, silencio que se traga el abuso, no represalias que lo multiplican, sino resiliencia que lo supera. Poner la otra mejilla no significa quedarse en el camino del daño, no significa tolerar el abuso o la injusticia constantes. Jesús mismo confrontó a los opresores, cambió las tornas y denunció la hipocresía. ¿Qué significa esto? Cuando la vida te humilla, cuando intentan rebajarte a su nivel, te niegas a dejar que su violencia se apodere de tu alma. Te elevas, resistes, te mantienes firme. Piensen en el Dr. Martin Luther King Jr., quien construyó todo un movimiento basado en este mandato. Enseñó que la resistencia no violenta no era pasiva, era la fuerza más poderosa del mundo. Multitudes proferían insultos, la policía soltaba perros, las turbas golpeaban con los puños, y sin embargo, los seguidores se mantuvieron firmes con dignidad, ofrecieron la otra mejilla, no para rendirse, sino para revelar un poder que el odio no pudo conquistar, y la historia cambió. Ahora, permítanme hablar de esto personalmente. ¿Quién los ha abofeteado con palabras que quemaron? ¿Quién ha intentado despojarlos de su dignidad? ¿Quién los ha humillado con la esperanza de «¿Te han quebrantado?» ¿Y cómo has respondido? ¿Con rabia, con retraimiento o con resiliencia? ¿Qué pasaría si pudieras mirarlos a través de la fuerza de Cristo y decir «No tienes la última palabra. No me define tu mano. Estoy anclado en mi Padre»? Amigo, esto es. No es fácil. Todo tu ser querrá contraatacar. Pero la resiliencia no se trata de hacer lo que surge naturalmente, se trata de hacer lo que Cristo nos da poder sobrenaturalmente. Y esta es la verdad. Cada vez que te niegas a tomar represalias, cada vez que eliges la perseverancia en lugar de la venganza, declaras que su espíritu en ti es más fuerte que la violencia contra ti. Así que aquí está la pregunta. ¿Te quedarás atrapado en el ciclo interminable de golpe por golpe, insulto por insulto, o te elevarás a la fuerza superior de Jesús? ¿Tomarás represalias o lo revelarás? Porque el mundo cree que el hombre más fuerte es el que más golpea, pero Jesús nos muestra que el hombre más fuerte es el que puede permanecer herido pero firme y aún amar. Eso es resiliencia, eso es fuerza, más grande que la violencia. Eso es poner la otra mejilla. Si poner la otra mejilla revela una fuerza mayor que la violencia, entonces Jesús lleva el mandato un paso más allá, a un territorio que casi parece imposible. Una cosa es no devolver el golpe, otra es, bendice las mismas manos que te hirieron. Sin embargo, ahí es exactamente a donde nos guía. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Imaginen de nuevo la ladera, mientras sus palabras caían en oídos conmocionados. La multitud esperaba que dijera, resistan a tus enemigos, evita a tus enemigos, maldice a tus enemigos, pero ámalos, bendícelos, ora por ellos. Esto no solo era radical, era ofensivo, y siendo honestos, lo sigue siendo. Seamos sinceros, nada se siente más antinatural que amar a quienes te han hecho daño.
El instinto clama venganza, o al menos distancia, el estafador que saboteó tu ascenso, el amigo que traicionó tu confianza, el familiar cuyas palabras te dejaron cicatrices. No quieres rezar por ellos, quieres justicia, quieres ver, ellos cosechan lo que sembraron. Sin embargo, Jesús manda amar, no como una sugerencia para los superespirituales, sino como el camino de todos los que lo siguen. Y aquí está el porqué. Porque el odio nunca cura el odio, la violencia nunca cura la violencia. Silencio. El silencio nunca sana. Abandonada, la amargura engendra más amargura, y el dolor se multiplica de generación en generación. Pero el amor, el verdadero amor sacrificial, sobrenatural, rompe el ciclo. Desarma al enemigo sin siquiera alzar una espada. Piensa en la cruz. Jesús no solo soportó la humillación, él amó en medio de ella. Mientras los soldados romanos martillaban clavos, oró por su perdón. Mientras los líderes se burlaban de él, no se contuvo. Mientras la multitud escupía, él no abrió su boca en represalia. Eso no fue debilidad, eso fue resiliencia desgarradora, y debido a ese amor, el mismo verdugo al pie de la cruz declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El odio no pudo explicarlo, solo el amor pudo. Ahora avancemos rápidamente a nuestro mundo. La división arde con más intensidad que nunca. Las naciones se enfurecen, las familias se fracturan, incluso las iglesias se fragmentan bajo el peso de la ofensa. Las redes sociales son un campo de batalla de insultos. El instinto del odio es en todas partes. Y sin embargo, ¿cómo sería si eligieras otra cosa? Si en lugar de responder al insulto con insulto bendijeras, si en lugar de maldecir a quien te hizo daño, rezaras por él. Imagina la conmoción en su alma, cuando se encuentran no con represalias, sino con amor. Esto no significa permanecer en ciclos tóxicos, ni permitir que el abuso continúe. Jesús no te llama a ser un felpudo, te llama a liberar el veneno del odio y reemplazarlo con el poder del amor. Orar por tu enemigo no es excusarlo, es ponerlo en manos de Dios, pidiéndole que haga lo que solo Él puede, transformar corazones. Y a menudo, el primer corazón transformado es el tuyo. Permíteme hablarte personalmente. ¿Quién es el enemigo en tu vida? ¿Qué nombre te oprime el pecho? ¿Qué rostro te llena de ira? ¿Qué tal si susurras su nombre en oración esta noche? No pidiéndole a Dios que los castigue, sino pidiéndole que los bendiga, que los sane, que les muestre misericordia que has recibido. ¿Te das cuenta de la fuerza que se necesita para lograrlo? Eso es resiliencia. Ese es el poder sobrenatural de Cristo en ti. Una vez conocí a un hombre cuyo hijo fue asesinado en un acto de violencia sin sentido. El dolor casi lo destruyó. Pero cuando estuvo en el tribunal y miró al joven que apretó el gatillo, dijo entre lágrimas: te perdono, rezo para que encuentres al mismo Salvador que me rescató. La sala del tribunal quedó atónita, algunos negaron con la cabeza, pero en ese momento todos presenciaron un poder superior al odio. Ese padre se negó a ser víctima, optó por la resiliencia a través del amor. Jesús explica por qué esto es importante, para que sean hijos de su Padre Celestial. Él hace que su Hijo se levante sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. En otras palabras, cuando amas a tus enemigos, te pareces a tu Padre, demuestras que eres suyo, porque cualquiera puede amar a sus amigos, pero se necesita fuerza divina para amar a quienes te hieren. Así que, aquí está la confrontación. ¿Seguirás alimentando el ciclo del odio o dejarás que el amor romperlo? ¿Reflejarás al mundo o a Cristo? La decisión no es fácil. Tu carne luchará, pero tu espíritu interior es más fuerte, y cuando eliges el amor frente al odio, no te doblegas en la debilidad. Te alzas en la victoria. Eso es resiliencia. Ese es el poder de Jesús vivo en ti, y así es como el mundo verá una luz inexplicable. Si amar a tus enemigos se siente como la cumbre de la fuerza, Jesús te lleva aún más lejos, al corazón mismo del sufrimiento, porque la resiliencia no se trata solo de perdonar insultos o soportar tormentas. Se trata de enfrentar el valle más oscuro, el peso aplastante del dolor, y aún así, elegir confiar en que Dios está tejiendo gloria a partir del dolor. Aquí es donde Jesús mismo nos muestra la paradoja de que sacude al mundo. La cruz precede a la corona. Piénsenlo. Los discípulos creían que el Mesías conquistaría Roma, derrocaría a los opresores y establecería un trono de poder. Pero en cambio, Jesús marchó hacia el Gólgota,
cargando una tosca viga de madera sobre hombros desgarrados. En lugar de soldados que se inclinaban, escupían. En lugar de multitudes que vitoreaban, se burlaban. En lugar de una corona de oro, llevaba una corona de espinas. Para todo ojo humano, era el fin de la esperanza. El Hijo de Dios aplastado, el sueño de un reino desangrándose. La cruz parecía la derrota definitiva, pero el cielo vio algo más. El cielo vio al Cordero de Dios rompiendo cadenas que ningún ejército podía tocar. El cielo vio el pecado clavado, la muerte aplastada, el infierno silenciado. El cielo vio la victoria escondida tras lo que parecía una pérdida. Ese es el secreto de la resiliencia. Saber que el sufrimiento no es el final, es la puerta. La cruz no es la tumba, es el camino a la resurrección. Entendamos esto. ¿Con qué frecuencia ves nuestro sufrimiento solo como una derrota? Pierdes el trabajo, y la desesperación te dice que se acabó. Te enfrentas a la traición, y la amargura te dice que estás roto para siempre. Entierras a un ser querido, y el dolor te dice que no hay vuelta atrás. Pero Jesús nos muestra algo diferente. Ese mismo lugar de ser esado, dolor, esa misma cruz es donde comienza la gloria. Porque el sufrimiento en sus manos nunca es en vano. Esto no significa que el sufrimiento se sienta bien. Jesús mismo oró en Getsemaní, sudando gotas de sangre. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, pero hágase lo tuyo. Él no negó el dolor, no idealizó el sufrimiento, lo entregó, y en la entrega nació la resiliencia. Ahora piensa en tu vida, ¿cuál es tu cruz ahora mismo? La oración sin respuesta, el diagnóstico que temes, el desamor que llevas, y si esto no es evidencia del abandono de Dios, pero evidencia de su invitación, y si el mismo peso que llevas te está moldeando para una corona que aún no puedes ver, la historia está llena de testigos de esta verdad. José estuvo en prisión antes de usar el anillo del faraón. David se escondió en cuevas antes de sostener un trono. Pablo escribió cartas desde las cadenas que aún sacuden al mundo hoy, y Jesús soportó la cruz antes de resucitar con toda autoridad. El sufrimiento y la resiliencia son inseparables. Permíteme preguntarte, ¿cómo ves tu dolor como castigo o como preparación, como algo aleatorio, crueldad o como escenario para la gloria de Dios? La resiliencia surge cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿qué corona está preparando Dios al otro lado de esta cruz? Una vez hablé con una mujer que luchó contra el cáncer durante años. Ella dijo, yo solía ver mi enfermedad como una derrota, pero poco a poco me di cuenta de que Dios la estaba usando para hacerme testigo en hospitales donde nunca habría entrado. Mi sufrimiento se convirtió en mi púlpito. Ese es el poder de la cruz ante la corona. El dolor se convirtió en plataforma, la derrota se convirtió en destino. Y aquí está la buena noticia. No estás solo en tu sufrimiento. Jesús es el sumo sacerdote que lo ha vivido antes que tú. Él conoce el dolor de la traición, el dolor de la pérdida, el peso de desesperación. Cuando cargas tu cruz, la llevas con Él. Y cuando perseveras, te levantarás con Él. Así que escucha esto con claridad. Tu sufrimiento no es en vano. Tu cruz no es el final, es el camino. Y tan cierto como que el viernes fue la crucifixión, el domingo fue la resurrección. Ese es el ritmo del reino, la cruz antes de la corona. Así que déjame preguntarte, ¿verás tu dolor como prueba de derrota o lo considerarás como una preparación para la gloria? ¿Te derrumbarás bajo el peso o te levantarás con resiliencia sabiendo que la victoria está oculto incluso ahora en las sombras? Porque Jesús nos ha mostrado el camino, y su camino es este. La cruz no es el enemigo, es la puerta a la corona. Si la cruz antes de la corona nos enseña que el sufrimiento nunca es en vano, entonces, la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos firmes mientras esperamos la corona? ¿Cómo resistimos cuando las tormentas arrecian más de lo imaginado? Cuando el peso de la vida se siente implacable, Jesús responde con una sola imagen, sencilla pero profunda. Permanezcan en mí y yo permaneceré. En ti, ninguna rama puede dar fruto por sí sola. Debe permanecer en la vid. Imagina la viña, vides retorcidas, ancladas profundamente en la tierra. Ramas que se extienden hacia afuera, cargadas de fruto. La rama no tiene fuerza propia, córtala y se marchita en cuestión de horas, pero, conectada, perdurable, atrae vida constante, fuerza constante,
alimento constante. Eso es lo que dice Jesús. La resiliencia no se construye por uno mismo, se origina, y la fuente es Él. Aquí es donde muchos tropezamos, intentamos. Nos abrimos paso entre las tormentas, apretamos los dientes, apretamos los puños y nos decimos, puedo con esto, pero las ramas no pueden con nada por sí solas, nunca fueron diseñadas para ello. Tú tampoco fuiste creado para sobrevivir desconectado. Por eso, tantos se derrumban bajo presión, no porque la tormenta sea más grande que la que otros han enfrentado, sino porque intentaron enfrentarla lejos de la vid. Traigamos esto a la luz. Hoy, piensa en la frecuencia con la que nos conectamos a falsas fuentes de fortaleza. Algunos nos aferramos a la validación de las redes sociales, a los me gusta y a los comentarios para sentirnos seguros. Otros se sumergen en el trabajo, convenciéndose de que la productividad les ayudará a sanar. Algunos buscan escapar, en adicciones, sustancias, entretenimiento, cualquier cosa para calmar el dolor. Pero ninguna de estas raíces puede sostenerse. Cuando la tormenta azota, se quiebran. Jesús es claro. Sin mí, nada puedes hacer. Nada duradero, nada eterno, nada que permanezca en pie. Cuando los vientos se levantan, pero con Él, permaneciendo, puedes afrontar cualquier cosa. ¿Y cómo se ve la permanencia? No es una sensación vaga, es una conexión deliberada y diaria. Es saturarte de su palabra hasta que su voz se vuelva más fuerte que tus miedos. Es la oración no como un ritual, sino como un respiro. Es elegir la obediencia en las cosas pequeñas cuando nadie ve. Es negarse a la deriva, negarse a desconectarse. No importa cuán ocupado o maltratado te sientas, piensa en cómo Jesús vivió, incluso en el caos de las multitudes que lo apretaban, incluso cuando su agenda estaba sobrecargada, se retiraba a lugares solitarios para orar. Permaneció en el Padre, recibiendo vida antes de derramarla. Si el Hijo de Dios mismo permaneció, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Permítanme preguntarles, ¿están ustedes viviendo como una rama conectada? ¿O como una rama cortada, marchitándose lentamente? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio con su palabra, sin prisas, sin mirar el teléfono, sino escuchando como si tu propia vida dependía de ello? ¿Cuándo fue la última vez que le susurraste en medio de tu jornada laboral, priorizando la presencia sobre el rendimiento? Permanecer no es complicado, pero es costoso. Requiere tiempo, requiere rendición, requiere dependencia, y aquí está la promesa. Si permaneces en Él, el fruto llegará. No tal vez, no a veces, llegará. Paz que resiste en la tormenta, alegría que surge en la tristeza, fuerza que perdura cuando otros se derrumban. Esto no es fruto, tú fabricas. Es fruto que Él produce a través de ti, porque su vida fluye por tus venas. Recuerdo haber hablado con una joven madre que perdió a su esposo repentinamente. Me dijo, todos los días siento que no debería estar de pie, y sin embargo, de alguna manera tengo fuerza. Creo que es porque me despierto y leo su palabra incluso antes de preparar café. No sé cómo, pero Él me sostiene. Eso es perdurable, eso es permanecer. Esa es la fuente secreta de la resiliencia. Así que, déjenme recalcar esto. La tormenta se acerca, lo saben, yo lo sé. La pregunta no es si llegará, la pregunta es, ¿permanecerás? ¿Elegirás la vid cuando todo en ti quiera desconectarte? ¿Permanecerás cuando la tentación sea huir? Porque la verdad es esta, ninguna rama puede sobrevivir por sí solo, ningún alma puede perdurar separado de Él, pero quienes permanezcan no solo sobrevivirán, darán fruto que perdurará en la tormenta. Así que escucha su voz de nuevo, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Eso no es una sugerencia, eso es supervivencia, eso es resiliencia, y esa es la invitación de la vida a cada alma cansada y azotada por la tormenta. Si permanecer en Cristo es el secreto de una fuerza inquebrantable, entonces debemos preguntarnos, ¿qué se siente al permanecer? ¿Cuál es la pregunta? ¿El ritmo diario de un alma que persevera? Jesús responde, no con una estrategia, sino con una invitación tan tierna que casi parece demasiado simple. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Imaginen la multitud que escuchó estas palabras por primera vez. Agricultores con manos callosas, mujeres encorvadas bajo cestas de grano, trabajadores con impuestos exorbitantes por Roma, y almas aplastadas por las interminables exigencias de los fariseos. La religión se había convertido en un yugo demasiado pesado.
La vida se había vuelto un peso demasiado grande. En su agotamiento, Jesús no añade otra regla, no eleva el listón, abre los brazos. Vengan, traigan esto a la vida. ¿Quién de nosotros no está cansado? Puede que no lleves un arado, pero llevas plazos que te aplastan el espíritu. Tú cargas la ansiedad como ladrillos atados al pecho, cargas con el dolor de las relaciones rotas, la fatiga de las oraciones sin respuesta, el agotamiento de fingir que estás bien cuando no lo estás. Y en medio de esta pesadez, Jesús susurra la misma invitación: ven a mí. Observa lo que no dice. No dice. Dice que acudan a la religión. No dice que recurran a estrategias de autoayuda. No dice que vengan a escapar de la distracción. Dice que vengan a mí. El descanso no se encuentra en un sistema. Se encuentra en una persona. La resiliencia no comienza con el esfuerzo. Más duro, pero poniendo tu carga a sus pies. Y aquí está la paradoja. Él no ofrece la eliminación del yugo, sino un yugo mejor. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A primera vista, eso parece extraño. ¿Por qué reemplazar un yugo por otro? Porque su yugo no se trata de aplastar, se trata de llevar juntos. En el mundo antiguo, un yugo unía a dos bueyes uno junto al otro, para que el más fuerte pudiera guiar y soportar el peso. Jesús dice: yugo, entrégate a mí, déjame llevar el peso que tú no puedes, camina a mi lado y tu alma respirará de nuevo. Piensa en eso. La resiliencia no viene de cargar con todo, viene de rendirse para caminar con él. La fuerza no es apretar los dientes. Más duro pero cediendo tu paso al suyo. Una vez conocí a un joven pastor al borde del agotamiento. Dijo: pensaba que la fe significaba nunca bajar el ritmo, siempre producir más, siempre llevar las cargas de los demás, hasta que una noche lo oí susurrar: toma mi yugo, aprende de mí. Y me di cuenta de que llevaba un yugo que él nunca me pidió. Ese momento salvó su ministerio, más aún, salvó su alma. Permíteme dirigirme a ti. ¿Qué cargas llevas que él nunca te pidió? La presión de demostrar tu valía, el peso de la responsabilidad de todos, expectativas, la culpa de errores perdonados hace tiempo. ¿Qué tal si los dejaras esta noche? ¿Qué tal si dijeras: Jesús, elijo tu yugo, elijo el descanso sobre el esfuerzo, elijo tu fuerza sobre la mía? Esto no es pasividad, esto es poder. Porque quienes descansan en él se fortalecen, quienes se detienen en su presencia caminan, Padre. Quienes entregan sus cargas adquieren una resiliencia que el mundo no puede explicar. Y no te la pierdas. Él promete descanso no solo para tu cuerpo, sino también para tu alma. El descanso físico es bueno, pero el descanso del alma es más profundo. Es el tipo de descanso donde tu identidad ya no está ligada al rendimiento, donde tu valor ya no está ligado al éxito, donde tu futuro ya no está encadenado al miedo. Ese es el descanso que Él ofrece. Esa es la resiliencia inquebrantable, así que escucha de nuevo su invitación, no como palabras escritas, sino como una voz que te llama personalmente. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Seguirán arrastrando su yugo hasta que los rompa, o se someterán a su yugo que los sanará? ¿Seguirás probándote hasta el colapso, o dejarás que Él te guíe hacia la resiliencia a través del descanso? La decisión es tuya, la invitación sigue en pie, y los brazos de Jesús siguen abiertos. Si Jesús llama a los cansados a encontrar descanso en Él, luego, también deja claro que descansar no significa retirarse. Descansar en Cristo no es caer en la apatía, es encontrar la fuerza para perseverar. Y aquí es donde sus palabras se vuelven más agudas, penetrando el corazón mismo de la fe. El que persevere hasta el fin se salvará. Déjalo que penetre en ti, no quien empieza con pasión, no quien hace declaraciones en voz alta al principio, no quien experimenta altibajos emocionales, sino quien persevera. Quien sigue caminando cuando el camino se alarga. De lo esperado, el que se aferra a la fe cuando las oraciones no son respondidas, el que se mantiene firme cuando el mundo se tambalea. Para Jesús, la perseverancia no es opcional, es la evidencia de la salvación. Imagine el contexto donde estas palabras resonaron por primera vez. En Mateo 24, Jesús está sentado en el Monte de los Olivos, mirando el templo de Jerusalén. Sus discípulos le preguntan sobre el fin de los tiempos, y él pinta un panorama no de tranquilidad, sino de dificultad.
guerras y rumores de guerras, hambrunas y terremotos, traición y persecución, el amor enfriándose. La lista es aterradora. Sin embargo, en medio de todo, hace una promesa: el que persevere hasta el fin será salvo. Esta es una enseñanza difícil, porque muchos preferimos una versión del cristianismo donde la fe garantiza consuelo, mientras que seguir a Jesús significa menos tormentas, no más. Pero Jesús nunca ocultó la verdad. Vendrán problemas, vendrá la traición, vendrá la tribulación. La diferencia no es si los enfrentas, sino si los soportas. Pongamos esto en contexto. Hoy, mira a tu alrededor. Las guerras azotan el mundo, las economías se tambalean, las familias se fracturan, las iglesias se dividen. El amor de muchos se ha enfriado, y en medio de todo esto, Jesús sigue llamando: persevera. Perseverar no consiste en ignorar el dolor, se trata de negarse a soltarlo en el dolor. Piensen en la iglesia primitiva. Fueron perseguidos, encarcelados, quemados, arrojados a los leones. Sin embargo, su resiliencia encendió el imperio romano con un fuego inextinguible. ¿Por qué? Porque perseveraron. Su fe no se demostró por lo fuerte que gritaron en los servicios religiosos. Se demostró por la firmeza con la que se aferraron a Cristo en las celdas. Esa es la fe a la que Jesús nos llama, y esto nos confronta personalmente. ¿Cuál es tu punto de quiebre? Cuando las oraciones se demoran, ¿te alejarás? Cuando la persecución crece, ¿guardarás silencio para salvarte? Cuando las pérdidas se acumulan, ¿declararás a Dios ausente o perseverarás, declarando que sigue siendo fiel incluso en la oscuridad? Recuerdo a un joven creyente que sufrió acoso escolar implacable por su fe. Me dijo: todos los días quería renunciar, pero seguía recordando. Jesús dijo: si me niegas ante los hombres, yo te negaré ante mi Padre. Y ese pensamiento me atrapó. La perseverancia no es glamurosa, es simplemente negarse a rendirse. Ese joven se puso de pie, y la perseverancia predicó con más fuerza que sus palabras. Esto es lo que Jesús quiso decir. La perseverancia es prueba de la realidad de la fe. Cualquiera puede creer cuando el cielo está despejado, pero la verdadera fe resiste en la tormenta. La verdadera fe permanece cuando otros se desmayan. La verdadera fe termina la carrera, no por fuerza personal, sino porque Cristo mismo sostiene la suya. Así que, permíteme preguntarte, ¿estás construyendo una fe que perdure, o te conformas con una que solo prospera en la comodidad? Porque la sacudida vendrá, y en ese momento no será la elocuencia o la emoción te salvarán, será la perseverancia. Por eso la resiliencia es tan importante. No se trata solo de sobrevivir a las dificultades de la vida, se trata de demostrar la autenticidad de tu salvación. La perseverancia no es ganarse la salvación, es evidencia de la salvación. Y cuando perseveras, declaras que tu fe es real, tus raíces son profundas, y que tu Salvador lo vale todo. Así que escucha sus palabras de nuevo, como si te hablara directamente al corazón: el que persevere hasta el fin será salvo. Las tormentas rugirán, el mundo temblar, el amor de muchos se enfriará, pero ustedes se aferran con más fuerza, resisten, porque el fin de la resistencia no es el colapso, el fin de la resistencia es la salvación. Si Jesús vinculó la salvación con la resistencia, entonces la pregunta es: ¿qué nos mantiene perseverando cuando nuestras fuerzas se acaban? ¿Qué nos sostiene cuando cada respiración se siente pesada? Cuando cada oración se siente sin respuesta, cuando cada día se siente como una montaña demasiado empinada para escalar. La respuesta no es fuerza de voluntad, no es coraje, es poder de resurrección. La promesa final es esta: porque Él, Rosa, te levantas. La resiliencia en Cristo no es mera supervivencia, es conquista. Imagina esa mañana, la tumba sellada, los soldados apostados, un silencio denso, los discípulos escondidos, su fe destrozada. Para ellos, la cruz del viernes fue el final de la historia, pero entonces, al amanecer, la piedra se apartó, la tumba estaba vacía, la muerte misma había sido derrotada. Jesús salió, sin cojear, sin jadear, sino triunfante, y en ese momento, todo cambió. Si la muerte, el enemigo final, había sido derrotada, entonces nada podría obstaculizar su poder en nosotros. Esto no es poesía antigua, es la realidad. Pablo escribe en Romanos 8, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. ¿Lo ven?
El mismo espíritu que abrió la tumba, ese espíritu que destrozó la muerte, que elevó a Cristo a la gloria, vive en ti. No es una versión más débil, no es una dosis diluida, es el mismo poder, lo que significa que la resiliencia no se trata de tu fuerza, se trata de cuán vivo está Él en ti. Piensa en lo que eso significa para tus tormentas. El diagnóstico puede aterrorizarte, pero el poder de la resurrección susurra, por sus heridas, has sido sanado. El dolor puede aplastarte, pero el poder de la resurrección promete, no nos lamentamos como quienes no tienen esperanza. Los fracasos pueden gritar, vergüenza, pero el poder de la resurrección declara, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Resucitas no porque la vida sea fácil, sino porque Él ya ha vencido. Traigamos esto a nuestro mundo. Demasiados cristianos viven como si la cruz es el final de la historia, como si la salvación fuera solo perdón y la fe solo aferrarse hasta el cielo. Pero la resurrección lo cambia todo. La salvación no es solo perdón, es poder. La fe no es solo sobrevivir, es vencer. El Evangelio no se trata de cruzar la meta a rastras, sino de correr con perseverancia, porque su espíritu impulsa cada paso. Y aquí es donde tu historia se cruza con la suya. Quizás has estado caminando con una fe que se siente débil, frágil, impotente. Quizás pienses que la resiliencia es simplemente aguantar en silencio hasta que pase la tormenta. Pero Jesús no solo soportó la cruz, salió de la tumba con una explosión, y su espíritu dentro de ti significa que puedes vivir de la misma manera, no como una víctima, sino como un vencedor, no abatido, sino enaltecido, no encadenado, sino libre. Permíteme que te explique esto. ¿Dónde necesitas poder de resurrección ahora mismo? En tu matrimonio, que se siente muerto, en tu fe, que se siente fría, en tu futuro, que se siente desesperanzado. La promesa no es que nunca caerás, es que sí, levántate de nuevo. Proverbios dice, los justos pueden caer 7 veces, pero se levantan de nuevo. ¿Y por qué se levantan? Porque el espíritu que resucitó a Jesús está vivo en ellos. Pienso en un hombre que lo perdió todo, su trabajo, su salud, incluso su casa. Me dijo, durante meses me sentí enterrado, pero una mañana me di cuenta de que la tumba no es el final de mi historia. Si Jesús resucitó, yo también lo haré. Y ese día algo cambió. Mis circunstancias no cambiaron al instante, pero mi espíritu sí. Me levanté por dentro antes de levantarme. Afuera. Eso es resiliencia de resurrección. Así que aquí está la pregunta. ¿Seguirás viviendo como si el viernes fuera el final de tu historia? ¿O te entregarás al poder del domingo? ¿Seguirás arrastrándote por la vida como una víctima? ¿O te levantarás como más que vencedor por medio de aquel que te ama? Porque la última palabra sobre tu vida no es la derrota, no es la desesperación, no es la muerte. La última palabra es la resurrección. Y porque Él vive, resucitarás. Y ahora, concluyamos con una oración. Padre, te damos gracias porque la cruz no fue el final. Te damos gracias, tú, que la tumba no pudo contener a tu Hijo. Y te damos gracias porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora vive en nosotros. Enséñanos a levantarnos cuando nos sentimos sepultados. Enséñanos a caminar en victoria cuando la vida intenta quebrarnos. Enséñanos a perseverar no con nuestras fuerzas, sino con las tuyas. Por cada corazón cansado, que el poder de la resurrección renueve la esperanza. Por cada alma quebrantada, que brote nueva vida. Y que podamos ser testigos de que Jesús está vivo, no solo en la historia, sino en nosotros hoy. En el poderoso nombre de, oramos por Cristo resucitado. Amén. Y si llegaste al final de esta enseñanza sobre la resiliencia a través de la resurrección, gracias. Significa que no solo tienes curiosidad, sino que tienes hambre de verdad. Ese hambre es poco común, y es la señal de que Dios está obrando en ti. Nuestra esperanza es que esto no solo te informó, despertó algo, un recordatorio, una advertencia, o tal vez una invitación a volver a Dios. Si esto te ha bendecido, debes saber que hay más esperándote sin publicidad ni distracciones en nuestro sitio web. Cada libro de la Biblia, cada profecía, cada enseñanza cuidadosamente diseñada para guiarte a profundizar en su palabra. Y si prefieres leer o estudiar sin conexión, nuestros libros electrónicos fueron creados con ese propósito, para que puedas llevar estas verdades a cada momento de tu vida. No estamos aquí para hacernos virales, estamos aquí para profundizar. Y si ese es tu corazón también,
entonces formas parte de esta familia. Siempre lo has sido. Puedes apoyar lo que hacemos compartiendo este video, suscribiéndote o explorando los enlaces a continuación. Cada clic ayuda a mantener viva la palabra y a ayudar a alguien más a encontrar lo que buscas. Segundos. Añadir una nota. Saltar a acabas de hacerlo. Así que Dios te hable incluso después de que termine este video. Que lleves su poder de resurrección a tu día, a tu familia, a tu mundo. Y que nunca olvides que Él vive, así que resucitas. La historia no ha terminado. Hasta la próxima, mantente arraigado en la palabra. Esto es profundo. Historias bíblicas donde la palabra habla más profundamente.